Bienvenidos a la segunda sesión del curso de econometría. En esta sesión vamos a analizar brevemente el modelo, un tema que desarrollamos en la sesión anterior, pero que es crucial para entender cómo la econometría se aproxima a los datos. Cuando decimos el modelo es cómo la econometría va a plantear una forma de tratar de entender el mundo. En este video vamos a ver entonces cómo es el modelo lineal, las características principales del modelo lineal que la econometría propone, y vamos a ver también algunos de los principales supuestos o características que vamos a imponer sobre este modelo. Lo primero entonces es regresar al diagrama de dispersión. Es importante insistir que necesitamos datos y teoría. Aquí están los datos, decíamos que son datos relacionados con la producción de tela y la cantidad de trabajadores. Metros cuadrados de tela producidos y cantidad de trabajadores. La econometría lo que buscaría en estos datos es descubrir una relación entre variables. A eso le estoy llamando el modelo. Y ese modelo que la econometría trata de imponer, básicamente es algo muy sencillo. Es una relación lineal que describa a esas variables. Eso quiere decir cómo cambia la cantidad de metros cuadrados producida cuando cambia la cantidad de trabajadores. ¿Qué pasa con la cantidad de metros cuadrados producida cuando se duplica la cantidad de trabajadores? Una pregunta muy sencilla que la vamos a aproximar a través de una línea recta, lo que nosotros conocemos como la regresión lineal. La regresión lineal es simplemente un modelo que postula que una variable dependiente, en este caso la variable Y, metros de tela, si ustedes quieren, se relaciona con una variable independiente, la variable X, cantidad de trabajadores en la fábrica. ¿Qué es lo que nos dice esta línea recta? Lo que nos dice esta línea recta es que en la medida que cambia X, va a cambiar Y. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos una variable dependiente, eso quiere decir una variable que tiene que ser explicada, y una variable independiente, una variable que va a traer la información referida a la explicación. ¿Cuáles son los otros componentes de este modelo? Es importante tomar en cuenta que este modelo tiene unos componentes importantes que son los parámetros. La econometría, teniendo los datos y teniendo las variables identificadas, va a tratar de estimar después cuantitativamente, numéricamente, cuál es el efecto que tiene una variable en términos de la otra. Eso queda resumido por los parámetros, que en este ejemplo se llaman betas, o los regresores. Como pueden darse cuenta aquí, el regresor beta 1, lo que nos dice o lo que nos está midiendo es la pendiente de esta línea recta. ¿Cómo cambia Y? ¿Cuánto cambia Y ante un cambio en X? ¿Cuál es el cambio marginal de Y cuando cambia X? Es decir, la medida de respuesta. La econometría, el resultado que nos va a entregar es una estimación de beta 1 y de beta 0. Beta 0 en este ejemplo, sobra decirlo, es el intercepto en el origen. ¿Cuál es el valor de Y cuando X es igual a 0? Sofisticando un poco la explicación utilizando estadística, diríamos cuál es el valor esperado de Y condicional en que X es igual a 0. Pero aquí realmente es importante enfatizar de que no hay complicación alguna. Estamos diciendo, tenemos dos variables, metros de tela producidos y cantidad de trabajadores. Y vamos a tratar de interrelacionar estas dos variables con una relación muy sencilla, una línea recta. Y lo que necesitamos averiguar es el intercepto y la pendiente de esa línea recta. Por supuesto, ustedes se preguntarán acerca de ese término que está al final de la regresión lineal. El término U. Ese término U es lo que se conoce como el error, lo que se conoce como la perturbación. Es lo que nos diferencia una relación estocástica de una determinística. Este es un concepto importante que ustedes tendrán que repasar por su cuenta, porque en estadística es tema de varias semanas, pero es importante entender que en los fenómenos sociales que analiza la economía, nunca vamos a tener nosotros relaciones deterministas entre una variable y la otra. Siempre va a haber un ruido, siempre va a haber algún tipo de perturbación. ¿Por qué razón? Primero, porque hay
omisión de factores cuando uno hace este tipo de medición, volviendo al ejemplo de la tela y los trabajadores. Para producir tela se necesitan más que trabajadores, se necesita maquinaria, se necesita energía eléctrica, se necesita iluminación. Todo eso no está incluido en nuestro modelo. Estamos simplificando y estamos diciendo, la cantidad de tela depende de la cantidad de trabajadores. Y todo lo demás, podría preguntarse cualquiera que esté viendo este video, todo lo demás no lo medimos. Sin embargo, tiene un efecto. Eso queda resumido en el término error, en el término de la perturbación. Por supuesto, también hay errores en la forma que se miden las variables. No siempre se miden bien las variables. Eso genera una inestabilidad, eso genera un ruido en la medición que estamos haciendo. Y por supuesto, dado que la economía trata con fenómenos humanos, con seres humanos cambiantes, variables, las respuestas son también imposibles de resumir en una relación eterna que no va a cambiar para siempre. De esa cuenta, cuando yo digo voy a tratar de establecer la relación entre Y y X, tengo que aceptar que lo hago con un grado de error, que lo hago con una restricción, que es ese azar, esa aleatoriedad, esa parte que no puedo explicar. Aquí tenemos entonces la relación entre dos variables. Hemos cambiado el ejemplo y ahora tenemos, en lugar de una relación positiva, como era la función de producción, una relación negativa. Esto pudiese ser la relación negativa que a ustedes se les ocurra, podría ser una curva de demanda que tiene pendiente negativa o cualquier otro elemento que ustedes quieran. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo tengo mis puntos, en este caso X1, Y1 y X2, Y2, y los demás puntos que ustedes ven ahí, y voy a tratar de resumir la relación entre todos estos puntos a través de una línea recta. Esa línea recta es lo que la econometría nos va a ayudar a identificar. Esa es la regresión, como ustedes ven acá. La gran pregunta que han de tener todos ustedes es, ¿por qué esta línea recta? ¿Qué propiedad particular tiene esa línea recta? ¿Por qué en lugar de esta línea azul, no una línea que estuviera más abajo? ¿Por qué tengo que escoger la línea 1 en lugar de la línea 2? Y podría decir otro, ¿y por qué no la línea 3? Si todas cumplen con tener la misma pendiente. Incluso podría decir un estudiante más avanzado, mire, ¿y por qué no la línea 4? Si todas cumplen con tener una relación negativa. La econometría nos va a ayudar, nos va a dar luces para saber cuál de todas estas relaciones es la más idónea para explicar el fenómeno que se nos está manifestando en la gráfica. Para culminar esta clase, tenemos que repasar los conceptos más importantes que se han introducido. Primero es el concepto de variable aleatoria. Es un concepto que está subyacente detrás de las explicaciones. El otro es valor esperado. En la estadística, en los cursos de introducción a la estadística, se habla del valor esperado. La probabilidad condicional, un proceso estocástico, por supuesto, una relación determinista y un concepto central en la estadística que es una función de distribución. Es importante que ustedes repasen esos conceptos por su cuenta para poder entender de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Pasemos entonces a la parte aplicada de nuestro curso.